Tomen asiento. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. El día de hoy vamos a meditar algo que en algunos otros momentos lo hemos hablado como mensaje apocalíptico, como el mensaje de los últimos tiempos. Probablemente es algo que usted ya lo haya escuchado y a veces creo que muchas iglesias han predicado sobre esta temática en Mateo 24. Y aunque estamos viendo el camino de los imposibles vueltos posibles en Dios o por Dios o a través de Dios, es decir, de milagros que suceden y que sucedieron en el pasado, pero que también pueden y van a suceder en el presente, hoy día vamos a hablar acerca de uno de los más grandes milagros, si no el más grande de todos. Pero para poder ver este milagro hay una frase que la palabra de Dios nos insta que podamos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, y que es una frase que está escrita en Mateo 24:13. El tema de hoy es permanecer firmes hasta el fin. La palabra de Dios nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Es un mensaje corto, es un mensaje que no amplía muchas cosas, pero es un mensaje que nos dice muchísimo respecto de lo que el Ecuador hoy está viviendo. El Ecuador vive tiempos de violencia, no antes vista, tiempos en donde no tenemos paz ya ni para salir de la calle a la calle a hacer compras simples. En cualquier momento, cualquier cosa puede pasarnos, gente mala, gente que ha tomado el camino que no es correcto y que terminará también con su vida al final, termina haciendo que nuestra vida se vuelva cada vez una vida de inquietud y desesperanza. Eso parecería que solamente le atañe al Ecuador, parecería que solamente es algo que sucede en el Ecuador, y es que a nosotros los ecuatorianos nos está afectando recién, pero no es algo que solo le atañe al Ecuador, es algo que estamos viviendo a nivel mundial. Conversaba con algunas personas, me decían, pero es que el Ecuador está así. No, no es solo el Ecuador. Cuando uno analiza los países vecinos a Ecuador, analiza básicamente la misma situación y en algunos casos hasta peor. El presidente de Colombia, en recientes declaraciones hace unos días, dijo que Ecuador estaba peor que Colombia. Y probablemente sí o probablemente no. Pero sabemos que Colombia también se debate en medio de una playa, de un cúmulo de cosas que hacen que la vida en Colombia no sea fácil y se debata también en medio de un montón de violencias que hoy las personas del Ecuador también desafortunadamente las estamos no disfrutando, sino viviendo. Tanto Colombia, como Perú, como Venezuela se debaten en medio de estas redes del narcotráfico, las garras de la criminalidad asociada a todo este proceso, es no solamente en el Ecuador. Vienen desde el norte, América del Norte, allá en Estados Unidos también se debate esta situación, sino que es algo mucho más grande y de pronto tal vez un poquito más controlada, pero también hay violencia allá. En México igual, y de México se ha trasladado probablemente al Ecuador, Colombia ni digamos, Centroamérica también, y acá en Sudamérica estamos también con un sinnúmero de situaciones de violencia en casi todos los países del orbe sudamericano. Hay algo más que la palabra nos ha advertido en Mateo 24, que luego vamos a leer, y es que no solamente hay violencia a nivel de criminalidad, y aunque esto también que les voy a decir es criminal, es algo que, entre paréntesis, se asocia con algo que es de derecho político, sociopolítico del mundo. Y es que estamos con guerras y rumores de guerras. Haciendo una investigación para analizar un poquito esto de lo que decía Mateo 24, que habla de que en los últimos tiempos habrá rumores de guerra y guerras. Empecé a analizar cuántas guerras está viviendo el mundo hoy
en el 2023, abril 23 del 2023, cuántas guerras están dándose en el mundo a nivel de todos los continentes. Y yo, sorpresa, me quedé realmente atónito. Entre guerras y conflictos bélicos, tanto internos como entre naciones, hay alrededor de 57 sitios en donde se dan conflictos bélicos armados, tanto entre naciones como entre sus propios pueblos. 57 lugares en donde el mundo está viviendo violencia, mucho más fuerte incluso, diría yo, que la criminalidad de drogas, porque los muertos no son de 2, 3 diarios, son de cientos, de miles. No está lejos de nuestra información la guerra que hoy ocupa nuestros noticieros, Ucrania y Rusia. Y a esas se están adjuntando otras posibles guerras grandes que podrían venir. Guerras como la que aparentemente se están como sirviendo en el ambiente sociopolítico, geopolítico entre China y varios países. China y Taiwán, China y Japón, China y Estados Unidos. Ya hay rumores de que se están armando, de que hacen ejercicios militares. El mundo está convulsionado diciendo que hay muchas guerras y rumores de guerras. Algo que me llamó la atención es que estas guerras no vienen de hace 5 o 10 años. Increíblemente, las guerras que se están dando, hay algunas que vienen desde 1948. Son más de casi 80 años que está el mundo en guerra y no nos hemos dado cuenta. Y aparentemente eso no nos ha afectado y aparentemente no nos afecta hasta cuando llega la violencia a nuestra casa. Empezamos a decir, ¿y esto dónde estuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos mal para que hoy vivamos lo que estamos viviendo? Esta guerra que está vigente desde 1948 es una guerra que usted y yo la conocemos y la hemos escuchado muchas veces. Esa guerra es entre Israel y el pueblo palestino. Desde casi 3, 4 o 5 añitos después de la Segunda Guerra Mundial, se instauró esta guerra en 1948 entre los israelitas y los palestinos. Y no ha parado todos los años. Un solo año ha quedado sin que entre ellos haya un conflicto bélico. Muertes del un lado, muertes del otro lado. Algunos dicen que hay más muertes del lado palestino, otros dicen es que no publican las muertes del lado israelita, pero hay montones, miles de muertos desde 1948 entre Israel y Palestina. Hoy hay amenazas de que Norcorea lanzará misiles de gran alcance a países que aparentemente están en conflicto con ellos, que inmediatamente Surcorea, probablemente Japón, y están respaldados por países como China. Hay un cúmulo de situaciones geopolíticas que se están dando en el mundo y que muestran la violencia. ¿Por qué empiezo esta predicación con estos datos? Que al parecer nuestro país ha entrado o va en camino de formar parte de la lista de países que tienen también grandes conflictos internos. El Ecuador hoy se debate entre la violencia criminal de bandas organizadas, el narcotráfico y la posibilidad de que la misma población empiece a defenderse de estos azotes con armas legalmente permitidas por el gobierno actual. Se abre una puerta a lo que Colombia vivió hace algunos años. Probablemente para responder a las bandas armadas, la ciudadanía va a escoger hacer grupos armados para defenderse. Y entramos en un plano en donde aparecerán tal vez hasta guerrillas. Entre los que dicen civilmente defender la tranquilidad y la paz de la ciudadanía, pero lejos de los militares, y que terminan volviéndose también criminales. La justicia por propia mano ya es algo que se está dando. Hay algunos lugares en donde se han organizado los barrios y con palos, y ahora algunos con armas legales, y están buscando la manera de defenderse. No estoy en contra de eso. Solo estoy diciendo que esa es una realidad que estamos viviendo ya. Quiero preguntarme, ¿a dónde nos lleva esto? ¿En dónde va a terminar toda esta violencia que estamos viviendo? Entonces,
Tengo que dirigirme hasta la palabra de Dios para poder entender qué pasó. ¿Por qué llegamos hasta este punto en el Ecuador que antes aparentemente no tenía ni vivía esta violencia? ¿Qué pasó con este hermoso país, esta isla de paz que teníamos hace algunos lustros atrás? Hace algunos lustros significa hace algunos 5 años, ciclos de 5, tal vez 10, 15 años, que no vivíamos esto. Y esto me lleva al primer punto de Mateo 24, del versículo 3 al 8. Les invito a que me acompañen en sus Biblias, por favor, a Mateo 24, del versículo 3 al 8. Primer punto de mi predicación el día de hoy. ¿Qué nos muestra este panorama según la Biblia? Todo esto que estamos viviendo, ¿está descrito en la Biblia? ¿Será que la Biblia nos llama y nos dice o nos insta a que esto va a suceder o sucederá o sucedió o ya está sucediendo? Permítanme leerles el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 8. Gracias, mi querida doctora Lau. Versículo 3 dice, luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos. Se acercaron sus seguidores y le preguntaron en privado, dinos, Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? ¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Jesús les contestó, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán contra mí al decir, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán, y a esto me refería en la introducción de esta predicación, ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras. Y si puede resalte esa partecita de la Biblia, dice, pero no se asusten. Hasta el día de ayer, mis queridos hermanos y familia, yo sí estaba como inquieto. Pero después de preparar este tema y de analizar bien a profundidad lo que el Señor nos dice, es, no se asusten, tengan tranquilidad. Eso es lo que el enemigo intenta hacer a través de todos estos procesos de intimidación, meterle miedo al Hijo de Dios, meterle miedo a toda la sociedad para a través de eso tenernos sobajados, tenernos inquietos, tenernos a merced de él para cualquier tipo de influencia negativa y maligna. Pero no se asusten, dice la palabra de Dios en el versículo 6. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Miren lo que acaba de decir, todo esto tiene que pasar, pero no será el fin. Es decir, que esto que estamos viviendo, tranquilos, tenía que venir, tenía que suceder, pero esto que estamos viviendo tenía que suceder con un objetivo. Des en cuenta lo que esto muestra y significa. Estamos preparándonos para recibir al que va a traer la bondad, la paz, el gozo y la alegría, al Señor de señores, al Señor Jesucristo. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no será el fin. 7, peleará nación contra nación, ya se está dando eso, y reino contra reino. Habrá hambres, ya tenemos, terremotos en muchos lugares. Todos los días nos llegan noticias de que en algún lugar se está bailando samba. Es decir, terremotos hay. Todo esto, dice la palabra de Dios, será el comienzo de mucho sufrimiento. Cuando uno analiza la palabra sufrir, tiene la connotación de decirnos que una persona sufre cuando hay algo que dentro de su ambiente, dentro de su realidad o de su salud, no es correcto y le causa dolor. Y nosotros nos causa dolor lo que está pasando en el país. Pero mientras más vemos a Cristo, deberíamos tener un poco más de paz y el sufrimiento debería ser algo que se puede manejar. El problema es cómo dejamos de sufrir. Por ahí hay una frase que suelen decir algunas personas.
¿Cómo paramos de sufrir? Y es que el sufrimiento es parte consustancial de la vida de todo ser humano y mucho más del cristiano. Sí, el padecimiento, el sufrimiento es algo que viene consustancialmente con ser alguien que tiene vida. El crecer duele. El caminar duele, nos provoca sufrimiento. Cuando los niños cambian de dentadura, les duele y eso es sufrimiento, pero es necesario. Y a veces no nos damos cuenta que el sufrimiento abre las puertas para un mejor estado. Si vamos a tener que sufrir esto, no nos podemos quedar mirando el sufrimiento como la fuente de nuestra realidad de vida. El sufrimiento es algo para el cristiano momentáneo. Es algo para el cristiano pasajero. Sí, esto va a pasar, aunque todavía no. Pero esto va a terminar, aunque todavía no. Dos cosas aquí importantes que quiero resaltar, o tres cosas, no cuatro, perdón, estoy equivocando. Cuatro cosas que quiero resaltar en este pasaje. Primero, estas cosas que están sucediendo, guerras, rumores de guerras, violencias, criminalidad, la gente que ha perdido la noción de lo que es el respeto por la vida, por la propiedad ajena. Esto no es otra cosa que una señal de los últimos tiempos. ¿Y cuándo se terminan los últimos tiempos? Le veo acá a nuestro querido hermano sonidista que está así. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Ni usted, ni yo, ni la palabra de Dios nos dice cuándo son o cuándo serán. Solo el Padre sabe cuándo va a ser el final de los finales. Lo que nos compete a nosotros es saber identificar las señales que nos están mostrando que los últimos tiempos están llegando. Estas cosas que están pasando deberían llevarnos más bien a decir, gracias Señor, porque estamos llegando al final. Y si nos permites todavía tener vida, cuando tú llegues, será un privilegio. Si estamos muertos, mejor, porque ya estaremos en tu presencia. Lo que sí es, ¿cómo estamos esperando la venida del Señor? ¿Creemos en esto que estamos viviendo de violencia, criminalidad, como algo que nos va a quitar la paz? ¿O deberemos creer que esto es muestra de que la Biblia se está cumpliendo y que el Señor está por venir? Segunda cosa, estas cosas que están pasando también es una señal para estar alerta ante los engaños. Porque el enemigo va a intentar de una u otra manera dar una respuesta mentirosa a esta falta de paz. Una respuesta mentirosa es, por ejemplo, para que usted pueda estar seguro, compre un arma. Esa no nos da seguridad. Un arma puede ser usada por un niño ingenuo e inocente porque piensa que es un juguete y terminar en la familia sin criminalidad, muerto. El arma no es respuesta para la paz. Respuesta para la paz es la paz que viene de otro lado que no es del corazón del ser humano. Entonces, todas estas cosas que están sucediendo es una señal para estar alerta ante los engaños. No actuemos como quieren que actuemos. Algunas personas dicen, no, tienen que estar armados. No. El arma más poderosa está aquí, la palabra de Dios. Y si el Señor define que yo debo terminar mi vida hoy o mañana, es decisión de Él. Y como decía Pablo, yo ya no sé qué es mejor. Si estar presente aquí y seguir compartiendo la palabra, sufriendo y padeciendo incluso persecución como padeció Pablo, o ya que el Señor me lleve a su presencia y estando muerto, darle gracias a Él. No sé qué es mejor. Pero el proceso que Dios nos pide que vivamos y que disfrutemos, bienvenidos, este es básicamente el proceso de Dios, el proceso del Señor, ese proceso en donde a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, básicamente lo que tenemos que aprender son una señal de lo que estamos por vivir. No dejemos que el engaño
del enemigo nos haga perder de vista lo que Dios quiere. Tercer punto. Esto también no es otra cosa que el inicio de falsos anuncios de la llegada del Mesías. Yo no sé si usted ha escuchado, pero creo que todos hemos escuchado, por aquí, por allá, mi equipo ganará, dicen algunos, pero por aquí, por allá, algunos dicen, ya, acá está el Mesías. Entiendo que hay incluso un movimiento religioso que dice que el Mesías ya está aquí y que es su director y que es su guía. Nos dice que no es así, que habrá falsos Mesías. ¿Cómo identificar al falso Mesías? Aquel que se va en contra de la palabra de Dios y de las cosas que allí están estipuladas. La segunda venida del Mesías no será solamente en carne para que le vea uno más, o dos más, o miles. Será para que le vea todo el mundo y en gloria y desde los cielos. Entonces, los Mesías que llegan para un grupo de personas, para 100,000 personas, para 1,000,000, eso no es verdad. Yo puedo llamarme Mesías Tatamuez o Mesías algo, pero yo no soy el Mesías. Yo soy simplemente un hijo de Dios, siervo de Dios. Pero el Mesías no compite ni competirá con nadie porque él no da su gloria a nadie. Y será visto por todo ojo cuando él venga y vuelva. Cuarta cosita de Mateo 24. Estas señales que estamos viviendo, la guerra, la violencia, los rumores de guerra, la criminalidad, los asaltos, los asesinatos, mis amigos y familia, este es solo el principio. Ay, 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 pastor, dirán algunos, esto solo es el principio. Sí, esto solo es el principio. Nosotros aquí, entre paréntesis, en el Ecuador estamos, sí, con esta situación de la violencia, de las narcobandas, los criminales, los ladrones, pero los de Ucrania están viviendo algo peor. Los de Ucrania ya no tienen casa. Cuando usted analiza y ve las fotos de la gente que está viviendo la guerra de Ucrania y todos los horrores que la guerra ha propuesto, ve a niños sin papás, ve a familias destrozadas, gente que perdió sus casas, sus hogares, sus trabajos, no tienen para comer. Eso es la guerra. Es decir, que lo que hoy estamos viviendo, si bien es complejo, difícil, no es lo último. Recuerden bien esto. Esto es solo el principio. Acá vemos a Gracielita, nuestra dueña de casa, que ya mismo le da un soponcio. Está asustada. Y es que no nos acostumbramos a perder la paz. Algunas fotos en el internet pasan de cuando Quito era la franciscana ciudad en donde había esos colectivos de madera y uno llegaba a Quito, paseaba por el centro histórico, se bajaba a comer las colaciones ahí en la ronda, andaba por la 24 de mayo tranquilo y ahora no. Las quesadillas, los higos enconfitados, tantas cosas ricas que había y que sigue habiendo en el centro histórico, ahora ya no. Yo caminaba el día de ayer en el centro histórico así, y sin celular, y sin joyas, y sin aretitos, ni nada. Bueno, yo no me pongo aretes, desde luego. Miren nomás, mis orejas no tienen hoyos, solo el de acá adentro para escuchar bien. No me pongo aretes. Miren, mi querida familia, que las situaciones de vida que hoy estamos viviendo no son las de antes. Sí, claro, nos falta lo que antes teníamos. Antes vivíamos en paz. Uno se acostaba y a veces hasta se olvidaba de cerrar la puerta y decía, ah, mañana. En alguna ciudad de esta hermosa tierra ecuatoriana, uno llega y dice, ¿pero puedo dejarle el carro ahí? Sí, deje nomás tranquilo, aquí no pasa nada. Y uno dice, ay, cómo quisiera decir a Yanquito eso. Y los guayaquileños hace rato que ya no dicen eso. Lamentablemente sí. Guayaquil es un cúmulo de problemas. Cada instante hay ladrones, asaltantes, y a veces, tengo que decirlo así, ni siquiera son ladrones.
son gente común, pero ven la oportunidad de llevarse algo, se lleva. Porque ya en el corazón entró la corrupción, ya no hay el respeto por lo ajeno, sino que se dañó tanto el concepto de lo que es bueno y malo, que ahora la gente ya no respeta nada. A eso estamos llegando. Esto es solo el principio. ¿Y ahora qué hacemos, pastor? Aprendo karate para defenderme. Puede ser. Puede ser que usted aprenda artes marciales para defenderse. A mi hija le voy a llevar a una academia de artes marciales para que tenga una herramienta de defensa. Jan, nuestro sonidista, sabe boxeo. Es una herramienta de defensa. Pero el proceso no siempre será el de buscar herramientas de ataque, sino buscar herramientas que me den paz. Además de esas otras herramientas que tal vez nos pueden ser de defensa. Todo esto solo es el principio, mi querida familia. Esto que está pasando nos muestra el panorama de lo que la Biblia ya nos dice como señal. Y no estoy hablando de esa señal de los últimos tiempos en donde la gente dice, sí, eso es de los católicos cristianos o de algunos de estos locos que ya viene Cristo, prepárate. No, Cristo prepara café, tecito, agua de remedio. Sí, Cristo viene, mi querida familia. Prepare lo que sea, pero Cristo viene. Está por venir. Está a, no sé si días, horas, meses, no sabemos. Solo el Padre sabe cuándo va a venir. Pero de que estamos en las señales de los últimos tiempos, así es, lo estamos viviendo ya. Segundo punto, Mateo 24, de los versículos 9 al 13. Se viene la persecución a los cristianos en forma directa. Levante la mano aquí, ¿quién es cristiano? Nos van a perseguir. Si no nos han perseguido ya. Ya no nos quieren. Así es como dice mi querida Gracielita, ya no nos quiere. Uno les dice, vea, el Señor va a llevar a su vida paz. Ay, quítese con esa tontería. Eso no es así. Y yo tengo que luchar. Y uno le dice, crea en el Señor, cumpla sus principios. No, si es que yo no trabajo, yo no como. Mucha gente va a vivir esto. Permítanme leerles Mateo 24 del 9 al 13. Se viene la persecución a los cristianos de forma directa. En aquellos días, en estos días de violencia, en los últimos días, a ustedes, y ahí les señalo, los maltratarán y los matarán. Todo el mundo los odiará por causa mía. Ya están llamando para sentenciarnos. Todo el mundo los odiará por causa mía. Es increíble, pero eso es lo que va a suceder. La gente, en lugar de buscar el bien, va a buscar el mal. Aquí ya se están golpeando solitos. Ya se está escondiendo. Solo he empezado a leer Mateo 24, 9. En aquellos días a ustedes los maltratarán y matarán, todo el mundo los odiará por causa de mí. Serán días en que la fe de muchos correrá peligro, mientras otros se traicionarán y se odiarán mutuamente. Eso es terrible. Y uno dice, pero eso no es algo que se pueda dar. Sí, ya está pasando. Las familias, por efecto de las herencias, se odian mutuamente. Alguien muere y no saben cómo repartirse y el uno quiere más y el otro quiere más y terminan odiándose porque se llevó un metro más de terreno, porque se llevó el pantalón del papá, porque se llevó, yo qué sé. Cuando alguien muere, las familias terminan mostrando cómo son. Y por buscar un poco más de algo que es efímero y termina aquí mismo, simplemente terminan así, odiándose mutuamente entre los que deberían amarse. Se traicionarán. Yo mismo he experimentado la traición de gente que en el Señor
nos dio la gracia de ayudar y que al final terminaron colocando una puñalada en la espalda, buscando su bien, por no dejar que el bien llegue a sus vidas para sacarles de eso en lo que estaban, terminaron lanzando una puñalada. Sigo leyendo. 11. Aparecerán por todas partes falsos profetas. Engañarán a muchos. Uno de los problemas que tiene la iglesia es que han aparecido profetas de distintas índoles y dicen que el bien viene, que no hay, no, esto de la transformación, esto del cambio de vida, no, Dios le ama así como es. Increíblemente, y no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos, recientemente vi un video que arrestaron a un pastor. ¿Cuál fue su delito? Y lo llevaron esposado con los brazos atrás, 4 policías. Su delito fue básicamente ir a un parque y transmitir la palabra en Estados Unidos. Allí estaba reunido un grupo de las personas LGBTI que no les gustó lo que dijo. Y la palabra de Dios dice bien claro que eso no es algo que a Dios le agrada. Les dijo eso y ellos inmediatamente llamaron a la policía y dijeron que él estaba afectando sus derechos y que por esa razón tenían que apresarlo. Y mientras lo apresaban, sin haber hecho nada, básicamente se reían. Y es que el enemigo busca eso, que lo malo sea considerado bueno y que lo bueno sea considerado malo. Asimismo, un muchachito de 16 años en su colegio explicó que a sus compañeros no estaba bien el vivir con los principios que estaban viviendo, de las drogas, de las identidades de género falsas. Y ese muchacho también, teniendo 16 años, lo arrestaron. Porque la ley dice que en los colegios no se puede hablar de religión. Es prohibido hablar de Dios. Recientemente tuve que ir por una situación al registro civil ecuatoriano y les manifesté que necesitaba sacar mi pasaporte porque tenía un viaje a Estados Unidos. Y me dijeron que ellos no podían ayudarme porque el pasaporte me lo debían ejecutar solamente por causas de trabajo, porque era una cita de emergencia, por causas de trabajo, y que el ser un religioso no es un trabajo. No sabía si reírme o morirme de las iras. Me dijeron, es que ustedes no trabajan. Le digo, usted cree y no sabe cree lo que me está diciendo. Y tuve que lidiar con al menos 4 o 5 personas entre supervisores, supervisor de los supervisores, la otra señorita de la ventanilla, explicándoles lo que es mi trabajo. Pero a lo que es de Dios, le consideran que eso no es trabajo. Entonces, ¿qué es? Para preparar un tema mínimo, se demora entre 3 y 5 días. Los que ya tenemos algo de capacidad en esto. No es cuestión de coger la Biblia y soltar un chorro de saliva para que la gente se impacte. No, hay que preparar y prepararse mucho. Tengo 3 profesiones. Una de esas es ser licenciado en teología. Y algunos me dicen, pero es que, ¿qué es la teología? Y ahí me pongo yo en el pasado a decirles a aquellas personas que sobre todo son gente de ciencia, decirles, ¿cómo creen que la teología no es un trabajo? No, es que la teología solo son cosas místicas ahí que no sirven para nada. El presidente anterior, que hace 2 periodos, dijo que la teología no es pertinente para el bien social. Eso lo dijo el señor Correa. Y por eso a las universidades que tenían teología no les apoyaban. Cuando la teología no solo que busca el bien de la sociedad, sino que busca hacer que la gente que va a estar en situaciones de autoridad entienda lo que significa ser alguien honesto para servir al pueblo. Y les digo algo adicional. La teología es la madre de las ciencias. Eso es algo que la gran mayoría de científicos hoy no aceptan. Pero cuando uno analiza la historia hacia atrás, de dónde nació todas las ciencias, incluso las matemáticas, incluso la física, nace de la teología.
Pero hoy le desprecian a la teología diciendo que la teología no es ni una ciencia ni un trabajo y no sirve para nada. Y es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Termino. La maldad reinará, será tanta que el amor de mucha gente se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Dos cosas aquí importantes que quiero resaltar. Uno, los cristianos, los que buscamos que Dios sea nuestro norte, nuestro centro, seremos perseguidos y aborrecidos por seguir a Cristo. Cuando usted se diga o se presente como soy cristiano, enseguida, y eso está sucediendo ya, lo mínimo que le hacen es una mueca rara de desagrado y de displicencia. Sí, nos hacen a un lado. En las familias, a los cristianos, nos creen ni siquiera locos, desocupados, porque eso es algo para los desocupados. Eso de andar buscando a Dios es para los débiles, para aquellos que no han podido salir adelante a través de su esfuerzo y su lucha y su mente. No, la cristiandad es algo que tiene que ver con el valor y la valentía de alguien que, sabiéndose incluso capacitado y poderoso, se rinde y dice: necesito darme cuenta de que lo que yo tengo no es suficiente para que mi vida sea mejor. Se arrodilla delante de Dios para estar de pie delante de las circunstancias. Vamos a ser perseguidos, vamos a ser aborrecidos por causa de Cristo. Segunda cosa, y esto es importantísimo, recuerden que van a venir falsos profetas que les van a decir bienvenido uno, bienvenido el otro, pero nunca les van a decir en la iglesia: cambie, transfórmese. El gran problema de las iglesias es informar de Cristo mucho. Se predica de y se habla de Cristo enormemente, pero no se predica de la transformación y del sacrificio de Cristo en su propia vida para ser distinto y mostrarse como ejemplo distinto a los demás. Queremos la bendición, eso sí queremos, pero no queremos la transformación. Queremos que Dios nos bendiga, pero no queremos cambiar lo que estábamos haciendo mal para recibir entonces la bendición. Vienen los falsos profetas que le dirán: venga a la iglesia y váyase de la iglesia. Lo que necesitamos es que venga y hasta ofrende. Pero cuando se le dice los principios, no quieren cambiar. Cuando se le llama al pecado pecado y se le dice: ese pecado tienes que dejar, la gente más bien le señala: ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor al prójimo? Es que el amor, de acuerdo a Cristo, también es firme. El amor también busca el bien, no el mal. Y quien, sabiendo hacer el bien, no lo hace, dice la palabra de Dios que es contado como pecado. Pastores que, en lugar de decirle a la persona que está mal y en lo que debe cambiar, se calla y se guarda por no afectar sus ingresos o el tamaño de su iglesia, están cometiendo pecado. El decir la verdad duele, y el decir la verdad muchas veces choca. Pero la palabra de Dios nos insta a los pastores y a los siervos de Dios a decir la verdad. Sí, en amor. Eso no significa que alcahueteemos la mentira y el pecado. Significa que al decir la verdad buscamos el bien de la persona, aunque no la quiera recibir. No es lo mismo formar cristianos que informar de Cristo. La gran mayoría ahora quieren que se les informe de cristiandad, pero que no se formen cristianos. Habrá gente que predicará del bienestar, de la bendición, de la abundancia, de la riqueza, pero no de la transformación, del dolor y el sacrificio y la persecución, que son parte consustancial de nuestra vida y que nos ayudan a crecer. Habrá gente que predique del amor, que predicarán de la misericordia y la gracia, pero no de lo que le costó a Cristo, la gracia. Nadie quiere ir a la cruz. Y para poder conocer al Señor y saber y seguir su ejemplo, lo que el Señor nos dio como un gran ejemplo fue la muerte. Todos queremos la vida, pero para poder tener nueva vida hay que morir primero.
Y no queremos morir a nuestro estilo de vida, a nuestros pecados, no queremos morir a las cosas que hacemos mal, no queremos que nos digan que están mal, queremos que nos digan siempre que estamos bien. Se predica así del amor, pero no del sacrificio. Dios ama al pecador, pero no se predica que abomine el pecado. Tercer punto, Mateo 4, Mateo 24, versículos 33 al 44. Toda la violencia desatada hoy es señal de que Cristo está cerca. Versículo 33, pues de la misma manera, cuando vean todo esto que les anuncio, sepan que el fin está cerca, está a las puertas. Les aseguro que no pasará la actual generación sin que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie sabe. Ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo. Esto lo sabe solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre puede compararse a lo que sucedió en tiempos de Noé. Porque en los días anteriores al diluvio y hasta el momento en que Noé entró en el arca, la gente no dejó de comer, no dejó de emborracharse, no dejó de casarse. Todo siguió normal, todo siguió igualito que las cosas estaban dándose. Nadie creyó que el loco del Noé, que estaba construyendo una barca en medio de una montaña desértica, iba a ser el único que se salve cuando la inundación llegue. Nadie llegó a sospechar nada hasta que el diluvio los barrió a todos. Esa frase para mí fue impactante y llegó profundo en mi corazón. La gente no sospechó que iba a suceder cuando Noé, el único loco de ese mundo, hizo lo que hizo porque Dios le dijo, y el único que siguió todos los pasos del Señor, aunque todo el mundo se reía de él. Nadie llegó a sospechar que lo que venía era la destrucción de sus vidas. Más bien se rieron, se burlaron de Noé. Lo mismo será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán entonces trabajando en el campo, a uno se los llevarán y dejarán al otro. Dos mujeres estarán moliendo, a una se las llevarán y dejarán a la otra. Estén pues vigilantes, ya que no saben en qué día vendrá el Señor. ¿Qué significa vigilantes? Atentos, cuidadosos, analicen, vean, miren todo lo que está pasando y despiértense ante lo que ya está por suceder o está sucediendo. Estén pues vigilantes, ya que no saben en qué día vendrá el Señor. Piensen que si el amo de la casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría para impedir que le perforen la casa, que le roben la casa. Así pues, estén también ustedes preparados, porque cuando menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Y si ahorita llega, ¿está listo usted para irse? ¿O está pensando, y mis hijos? ¿Y mis nietos? ¿Y cómo quedarán aquí? Gracielita nos dice una frase que es dolorosa. Como yo ya me voy, como yo ya me voy, dice Gracielita, allá ellos, ¿para qué no quisieron escuchar? Ayer estuve en el funeral de alguien cercano a la familia, el sobrino de mi cuñado. Había estado conversando con la novia, obviamente en una hora no adecuada, de la madrugada en la calle, en su carro. Llegaron dos carros, se parquearon alrededor del carro, sacaron armas y lo mataron allí. Le asesinaron. Muchacho joven, 30 y pico de años, profesional, trabajaba muy bien. Dentro de lo que conocemos en la familia, buena persona. ¿Conoció de Dios? Sí.
¿Recibió a Cristo? No lo sé. Pero hay dos caminos cuando uno enfrenta la muerte. O estamos en la presencia del Señor, o nos vamos a la presencia de Dios, o nos vamos fuera de la presencia de Dios. Y esta palabra no suelen los pastores en su gran mayoría usar. Los que no están en la presencia de Dios, los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, el camino es el infierno. No voy a meter miedo al infierno, pero hay que tener miedo. Yo no, ni de chiste quisiera estar ni un segundo en el infierno. Y de hecho, tengo a Cristo en mi corazón y ese no es mi camino. Allá no voy. Pero cuando estuvimos en el funeral, había mucha gente acercándose allá, porque había sido buena persona. Pero por más buenas obras que haya hecho, si no tiene a Cristo en el corazón, no sirve de nada las obras humanas que hayan intentado hacer para ser buenos y presentarse delante de Dios. Un siervo de Dios predicó allí en la misa y emitió un mensaje que me dejó triste porque es falso, diciendo que él, que había fallecido, buen muchacho, va a estar con nosotros, todos los que estábamos allí, en la presencia de Dios después, cuando también nosotros muramos, y sonriendo va a estar en el regazo del Señor. Lo que sí sé es lo que dice la palabra de Dios. Aquel que no recibe a Cristo en el corazón, no estará en el gozo del Señor. Si yo tengo a Cristo en mi corazón, sé que aún la muerte, si me llegara hoy, me lleva a la paz de Dios, al gozo del Señor. Pero si no tengo a Cristo en mi corazón, y esa es la familia, si yo les he predicado, hasta ahí llega. Si no aceptan, es problema de ellos. Pero yo he librado de su sangre mis manos. Aquí nos habla cuatro cosas importantes que debemos tener en cuenta ya no solo para nosotros, porque nosotros vamos a la presencia de Dios, sea que el Señor llegue o sea que el Señor no llegue, nosotros vamos a la presencia de Dios. Nadie sabe ni el día ni la hora en que Cristo llega por segunda vez. ¿Usted está preparado para eso? Puedo decirlo afirmativamente, yo sí. Y creo que mi familia cercana, mi esposo y mis hijos también. ¿Usted está preparado para eso? El resto de mi familia falta. Les he compartido a Cristo a un montón. Algunos de ellos ya son cristianos, otros no, me faltan. Pero nadie sabe ni el día ni la hora. Todo el mundo piensa que tal vez el día de hoy o el día de mañana podría ser, que tal vez de aquí a una semana, cuando tenga tiempo, ahí. No, nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie sabe siquiera si de aquí a una hora usted va a estar vivo. Este muchacho no hacía mal a nadie, simplemente estaba conversando inadecuadamente en una hora que no era correcta con su enamorado, 2 de la mañana, con su enamorada, en el bosque de Quito. No en el bosque del Pichincha, sino en el centro comercial del bosque, abajo del departamento de su novia. Afuera en la calle del departamento de su novia. Y uno dice, ¿por qué no entraron aunque sea? Pero estaban conversando afuera en el departamento de su novia, 2 de la mañana, y llegaron estos tipos y ¡pum! Acabaron con la vida de este joven. Desafortunadamente uno tiene muchos pensamientos después, muchos pensamientos, pero está preparado para el día que le toque presentarse delante de Dios. Segunda cosa, todo seguirá y todos seguirán sin darle importancia a las señales. Uno predica y de pronto causa molestia con esta predicación en donde se les dice, dos caminos hay para el ser humano, o va al cielo si tiene a Cristo, o va al infierno si no tiene a Cristo. Y las cosas buenas que he hecho, y he ayudado a la familia, y he dado plata, y las ofrendas y las limosnas no sirven. No sirven. La gente piensa que solo cumpliendo con ciertas cositas van a poder llegar al cielo. Y la palabra de Dios dice que no hay camino sino por Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de Cristo.
Y si no le damos ese camino a la gente, a nuestra familia, a los que amamos, no sabemos mañana qué va a pasar con ellos. Lo lamentable es que el corazón del ser humano va a seguir igual fresco. Sí, tenemos criminales, sí, están matándose entre los drogadictos, sí, y nos importa un regalado cacahuate, lo que pase alrededor, con tal que no nos pase a nosotros. Eso fue una de las mentiras de hacer las famosas urbanizaciones cerradas. Cerraron urbanizaciones, pusieron guardia y dijeron, lo que pase allá afuera, tal que nosotros estemos bien encerraditos, guardaditos y protegiditos, y lo que pase en la sociedad nos importa un pepino. Y hoy ya no hay ni siquiera en las urbanizaciones cerradas y con guardias seguridad de que no se metan, como se metieron en Cumbaya y en otros lados, con armas, 2, 3 camionetas de 10, 15 delincuentes a vaciar las casas. Ya no hay seguridad. Eso fue mentira. Mentira de hace tiempo que nos dijeron, hagan urbanizaciones cerradas y ahí van a tener ustedes tranquilidad. No. La gente cree que haciendo cositas consiguen paz. Todo seguirá bien si es que hacemos esto, si es que hacemos lo otro. No, no sirve. Esto va para peor. No va a mejorar. Tengo malas noticias para ustedes. Oiga, pastor, pero uno viene a la iglesia a buscar esperanza. Y sí, yo tenía una familia que se llama Esperanza Begdad, y en la iglesia no están, no la encontramos. En algún lado de andar mi tía política. Pero en la iglesia se da esperanza, pero no como quiere la gente. La esperanza es cambio de vida. Transfórmese y deje que Cristo llegue a su corazón. Y aunque las cosas hoy estén mal, por último, si llegara el Señor a pedirle que vaya a su presencia irá. Pero si no tiene a Cristo, la iglesia le está invitando a que reciba a Cristo, a que acepte a Cristo en su corazón. Pero si no lo tiene, entonces, cuando usted se presente delante de Dios, no tendrá razón de reclamarle al lugar donde irá a parar su alma. Punto C. Los hijos de Dios, los que creemos en el Señor, debemos estar velando en espera de la venida de Cristo. ¿Qué significa velando? Por favor, Jan, tráeme una velita para estar. Allá hay una velita. No, no significa que deba yo prender una vela y estar ahí. Velando significa estar a instancias constantes de esperar que Dios venga. Si me acuesto, debo acostarme esperando que Dios venga. Si voy a dormir, debo decirle al Señor, Señor, espero que tú llegues. Es decir, estar constantemente en espera de la llegada del Señor. Y si puede vigilar, no todas las noches, porque algún rato tendrá que dormir, pero si puede hacer vigilias, dígale, Señor, quiero estar atento, quiero esperarte. Cuarto punto, debemos estar preparados. Y eso me lleva a la conclusión. ¿Usted está preparado? Mateo 24:46 dice lo siguiente: qué afortunado aquel siervo que cuando su señor regresa, lo encuentre cumpliendo su deber. Qué afortunado aquel siervo. Y yo soy siervo del Señor. Sí, soy pastor, pero usted también es hijo y siervo y sierva de Dios. Qué afortunado aquel que cuando su Señor regresa, lo encuentre cumpliendo su deber. ¿Cuál es el deber del Hijo de Dios? ¿Cuál es el deber del siervo y sierva de Dios? Compartir de Cristo. Mostrar el camino, la verdad y la vida. Decirle al pecado lo que es. Manifestarle a la gente que esto no es otra cosa que señal de los últimos tiempos y que probablemente lo que vamos a ver es un aumento de lo que estamos viviendo, pero que el único que nos puede dar la paz que sobrepasa todo entendimiento es el Señor Jesucristo. Nuestro deber es predicar a tiempo y a destiempo. Nuestro deber es decirle al mundo entero, empezando por nuestra familia, necesitas a Cristo en el corazón. Y si no tienes a Cristo en el corazón, espera el infierno. Aquí en esta tierra. Y allá, después de muerto, peor. Porque algunas personas ya les he escuchado, pero es que el Ecuador está viviendo un infierno. Usted no sabe lo que es el infierno.
Y si usted no quiere vivir en el infierno, entonces cumpla su deber y ayude a que otros sean rescatados del infierno en el que ya viven para poder experimentar su esperanza en el cielo. El mayor milagro que puede suceder en estos tiempos no es que la gente se sane, no es que la gente tenga bendiciones abundantes. El mayor milagro no es que la gente deje de estar ciega. El mayor milagro es que aquellos a los que amamos y a los que ama Dios, y son todos, reciban a Cristo, alcancen la misericordia de Dios a través de Él y la salvación de su alma. El mejor milagro que usted puede pedir para alguien no es sanar, es que tenga la salvación. Cuando hablábamos de salvación en el ámbito exegético, salvación significa sanidad, pero salvación significa no solo sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad del espíritu. Una persona salva es alguien que está completamente sano y entonces, estando sano, va a la presencia de Dios sin defecto alguno para estar en las mismas condiciones que Él, en santidad. Porque la salvación nos lleva a la santificación y a la santidad. Entonces, el mayor imposible para un ser humano es que tenga a Cristo en su corazón para que alcance salvación. A los que hoy nos acompañan en la iglesia, tanto aquí presentes como allá, en distintas partes del mundo, a quienes saludo en Estados Unidos, en Canadá, allá nos ve Andrés, en Canadá, en Inglaterra, en España, en África también, acá en Sudamérica nos ven en algunos lugares, en Centroamérica también. Gracias por acompañarnos, pero algo quiero invitarles. Acepte a Cristo en su corazón. Si no tiene a Cristo como Señor y Salvador, de nada sirve cualquier cosa que usted haga por bien o para bien. Se necesita tener a Cristo en el corazón para que entonces, a pesar de las circunstancias difíciles de la vida, usted siga manteniendo la fe de que en Cristo podemos no solo tener paz, sino trascendencia de salvación. Y llegaremos el día de nuestra muerte completamente preparados para decirle: Señor, no por mí, no por mis fuerzas, no por mis actos, sino por Cristo, que está en mí, acéptame como tu hijo. Vamos a orar. Les invito a que nos pongamos de pie. Mi Señor y Dios, hay tantas cosas que están sucediendo que son y causan dolor. No solo en el Ecuador, ahora el Ecuador está sintiendo más. Hay violencia, hay muertes crueles, sanguinarias, sin razón. Hay criminalidad de forma abundante y aquellas gentes que incluso escogieron el camino de la criminalidad ya incluso perdieron la conciencia de bien y mal. El Ecuador no había sufrido de esto de una manera tan brutal como ahora lo estamos viviendo. Pero tu palabra nos habla de que esto no va a mejorar, que probablemente empeore. No sabemos a qué nivel, pero peor siempre es algo no grato. Por eso hoy, Señor, si algo te imploro es: permíteme dar a aquellos que no conocen de ti la posibilidad de tener, a pesar de las circunstancias, esperanza. Permíteme, Señor, tener el valor, la capacidad y la sabiduría para compartirles de ti y de tu mensaje de salvación. Y a usted que nos ve en el internet, en distintos lugares del mundo, le invito a que haga conmigo esta oración en donde usted le va a pedir
al Señor Jesucristo, nuestro amado Hijo de Dios y hermano nuestro, que sea el centro de su vida, el Señor de su vida, y que sea Él quien le dé paz a pesar de las circunstancias, para que pueda tener no solo paz, sino abierto el camino para la salvación y la eternidad en el regazo del Señor. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy te necesito. Reconozco que he sido un pecador y te imploro que me perdones, que me ayudes, para que pueda yo abrirte mi corazón y creyendo en ti por fe, pueda recibirte como mi Señor y Salvador. Hoy acepto, Señor, que tú vienes a mí, que vas a morar en mi corazón, que te quedas en mí como Señor y Salvador. Y te acepto, Señor, como el camino, la verdad y la vida, que me puede llevar al Padre para alcanzar el perdón de mis pecados. Gracias, Señor, por hacerme parte de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús te hemos orado, amado Papá y amado Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, querida familia. Solo Cristo puede cambiar la violencia en paz y salvación.